Saludos a todas, saludos a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Pon luz a tu síntoma, el capítulo número 9, donde vamos a hablar sobre la obesidad. Tenemos aquí con nosotros a Eva Álvarez de nuevo y encantadas de tenerte, Eva, y de que nos pongas luz sobre este síntoma. Bienvenida. Hola María, un beso para ti, para todas las seguidoras, seguidores de tu canal, de estos capítulos tan fascinantes que ponemos al servicio de todas las personas que quieran acompañarnos en Pon luz a tus síntomas. Exacto, ¿no? Va a ser un capítulo muy interesante que seguro va a gustar y bueno, y de hecho va a ayudar a muchas personas, a muchas almitas, ¿no? Que esta es la intención de este podcast. O sea que cuando quieras empezar con la obesidad, Eva. Sí, hoy quería tratar, además María, he traído muchas anotaciones porque no quiero que se me escape nada. Vamos a tratar todos los conflictos del sobrepeso, por qué a unas determinadas edades, a unos determinados momentos, nuestro cuerpo de repente cambia. mm, y, y bueno, también antes de empezar este nuevo capítulo, habíamos hablado del futuro capítulo que vamos a hacer sobre el puerperio, sobre todo lo que rodea al ciclo premenopáusico y menopáusico. Ujú. Y va a estar muy, 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 muy interesante porque también es precisamente en esta etapa de la vida donde de repente nuestro cuerpo va a retener, va a cambiar y es importante saber por qué lo hace. Así que quería comentarte, María, que estoy muy agradecida porque no solamente la descodificación biológica aporta herramientas fantásticas para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, sino que también todo tu conocimiento, toda la ayuda que tú también estés haciendo con tu grupo de personas que están dentro de tu círculo, a tantísimas mujeres que estás ayudando. Y precisamente este capítulo lo vamos a tratar porque algunas de ellas han propuesto trabajar el sobrepeso y por qué desde el punto de la descodificación nuestro cuerpo va a retener. Y no solamente con la descodificación, como decía, sino también, María, con todas las técnicas que tú también pones en práctica, que viene, como suelo decir yo, a complementar todos los conocimientos que yo tengo, junto con los tuyos, haciendo un fantástico equipo. Un hermoso tándem, ¿no? Sí, Mm, sí, todo mejor. aporta, toda suma y cuanto mayor sea esa mirada, ¿no? Cuanto más holística sea la mirada que le ponemos a ese síntoma, pues muchísimo mejor. O sea que, sí, sí. Muy bien, pues si te parece, vamos a dar comienzo con este capítulo. Es el capítulo tratado sobre el sobrepeso que vamos a trabajar. Y tenemos lo primero, como todos los descodificadores, siempre vamos a decir lo mismo, ¿no? Algo sucede en nuestra biología por el que de repente va a retener o bien agua o bien grasa. Nuestro inconsciente, que es el que va a hacer estos cúmulos, estas acumulaciones en diferentes partes de nuestro cuerpo, va a responder a un conflicto emocional que, como siempre digo en todos los capítulos, conflictos que vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático o un hecho inesperado vivido o quizás día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, bueno, cuando se dan este tipo de ingredientes, cuidado porque el cuerpo nos va a hablar. Entonces, el inconsciente tenemos que saber que no es muy inteligente, pero sí muy eficiente. Entonces, cualquier conflicto, bien sea real o bien sea imaginario, el inconsciente lo va a entender como que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto último? Si ahora mismo os propusiera a todas las personas que nos están viendo que se imaginen que corto una rodaja o cojo un limón y le parto por la mitad, que una de las mitades me lo llevo a la boca y lo muerdo. Ahora mismo yo no estoy mordiendo ningún limón, pero mis glándulas salivares han empezado, que he tenido que tragar, porque han Ujú. segregado saliva. A eso me refiero.
que muchas veces el inconsciente, y con la primera estructura que vamos a tratar de por qué las personas cogen un sobrepeso, la primera de las estructuras que vamos a tratar son personas que llegan a la consulta y dicen, es que no como nada y engordo. O que me dicen, oye, engordo bebiendo solamente un vaso de agua. Bueno, pues ahí tendríamos que ver por qué el cuerpo va a reaccionar eh, ante, ante esta situación. ¿Qué es lo que sucede para que estas mujeres, estos hombres, sin comer nada, de repente el cuerpo vaya a acumular algo? Bueno, pues vamos a entender por qué. Esta estructura de sin comer y engordo puede deberse por muchas razones. Vamos a ver, y aquí las tengo anotadas para que no se me olvide ninguna de ellas. Una de ellas es porque son consideradas estas personas que son pilares. ¿Qué significa esto de ser un pilar? Eh, Sin ellas, sin estas personas, la familia, el entorno, eh, su círculo de amigos, dependen tanto de esa persona porque gracias a ellas van a ser el soporte, van a ser el que va a suministrar eh, esa resistencia que se necesita y estas personas van a estar más para los demás que no para ellas mismas. Y esto es muy problemático, porque si yo no me escucho, pues el cuerpo va a dar algún tipo de alarma. Y entonces, ¿cómo es un pilar? ¿Cómo es el pilar de una estructura? Es el que Es un pilar sostiene. estrechito, Ujú. son pilares anchos, son pilares grandes. Generalmente se suelen identificar muy bien este tipo de personas porque tienen troncos muy anchos, hombros muy anchos. A lo mejor las piernas son muy delgaditas, pero el tronco es como muy ancho. Y entonces Ujú. vamos a ver si esta persona que engorda sin comer nada es porque realmente es un pilar. Pilar en su clan, pilar en el trabajo, pilar en, su ámbito social, ¿no? Porque van a estar más hacia los demás que no hacia ellas mismas. Y Otra de las... perdona, Eva, en este caso, ¿pueden ser un pilar en un solo ámbito o suelen ser un pilar en todos los ámbitos? O sea, una persona que sea un pilar solo en el trabajo, solo en el ámbito de casa o... Ujú. Puede ser un pilar único en una sola estructura, en un solo entorno. Vale. ¿M? Pero sí que me he dado cuenta que a lo mejor hay personas que con todas estas estructuras que os voy a plantear, puede decir, pues mira, yo tengo un poquito de pilar, de estructura. Tengo, perdón, de estructura, tengo un poquito de ser la que tiene que resistir, que soy el soporte de. ¿M? A lo mejor tengo otra estructura que puede ser la que vamos a ver a continuación, que son personas que se sienten agredidas. ¿Qué significa esto de sentirse agredidas? Em, a lo mejor agredidas físicamente, porque alguien llega y les va a pegar, a maltratar. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Esa zona donde reciben los golpes va a llevar tejido adiposo. Imagínate que a lo mejor los golpes me los llevo, por ejemplo, en la parte de mis hombros, por ejemplo. Entonces, la persona que sufre esa agresión en el hombro, es lo más seguro que tenga aquí un exceso de células, de manera que la próxima vez que me vengan a golpear, aquí precisamente lo va a amortiguar todas esas células. Lo mismo sucede cuando la obesidad la podemos tener en la zona de la tripa y sobre todo porque ahí están órganos principales, como estaría el corazón, como estarían mis pulmones, mi hígado, ahí estaría mi páncreas. Bueno, pues toda esa zona se va a proteger si yo siento que alguien viene y me viene a dar un puñetazo. Pues el tejido adiposo se va a formar justo precisamente en esa zona de la tripa, y así en cualquier otra parte del cuerpo, que luego veremos un poquito, ¿no? Esa obesidad cuando se coloca en diferentes partes del cuerpo. Qué Por lo tanto, una interesante, persona que ¿no? puede ser... Como el cuerpo protege o intenta proteger de manera también física, ¿no? Así como puede, esos golpes. Ujú, eso es, O María. sea, que no es Entonces, la persona que solamente una respuesta a nivel de emoción o a nivel psicológico, sino que también es a nivel físico, ¿no? En este caso. algo que es real, que no es Ujú, imaginario, sino que es ujú, real. Y puede ser que yo sienta que me están agrediendo con una mirada de desprecio. ujú.
Entonces esa mirada de desprecio, bueno, pues también me puede llevar a mí a sentirme agredida y Y querer puedo tener, esconderme, ¿no? Querer exacto, esconder el cuerpo y por eso, qué exacto, que es interesante. otra de las estructuras. Entonces, como decíamos antes, a la pregunta que tú me hacías sobre si es un pilar solamente en casa, que también puede ser un pilar fuera de casa, también podemos sumarle que cuando sale de casa se puede sentir agredida, que es esta Ujú, otra estructura. ujú, Mujeres y hombres que se sienten agredidos y que por eso el cuerpo va a tener ese sobrepeso en esa parte que se siente agredida o que recibe un impacto real, un golpe físico real. ujú. Otra de las estructuras, estaríamos hablando de, ahí esta que es muy interesante, mm, las personas que siempre están enfadadas, que están con enojo, que tienen mucha rabia dentro, enfadadas con ellas mismas, enfadadas eh, con la sociedad, enfadadas con la familia, enfadadas Con con la la vida. política, enfadadas con la vida. Pues ese enfado, cuidado, esa ira contenida, mucho cuidado porque va a implosionar dentro de ellas y van a tener esa sensación de estar hinchadas y pueden a la larga, después de mucho tiempo, recordad, vivido en silencio, en soledad, etcétera, etcétera, va a hacer que el cuerpo coja una dimensión mayor. Ujú, Y claro, otra de las estructuras es que de repente esas mujeres se miran y no se gustan, que aquí los descodificadores la llamamos el conflicto de la silueta. ¿Qué es este conflicto de la silueta? Bueno, pues conflicto porque no me miro al espejo y no me gusto. Yo misma me rechazo. ujú. Y entonces, cuidado, porque si rechazo mis pechos pueden ir en aumento o como no me gusta, me Hacia quedo sin adentro. pechos. Siempre o por exceso o por defecto. Entonces, o mis pechos van a ponerse mucho más anchos, más fuertes, o se van a meter hacia adentro porque como no me gusta, es como la sensación de que les quiero borrar. Entonces, bueno, Ujú, ahí podemos encontrar mujeres que tienen un auténtico, bueno, todo un caos para ellas, todo un problema, el tema de su cuerpo. He dicho pechos, pero también puede ser la barriga, puede ser la cadera, puede ser la piel, puede ser que no me gusta cómo me vean y entonces a lo mejor lo que se va a hinchar va a ser mi cara o se me va a formar un poquito de papada. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es la parte que va a engordar porque esa es la parte que me va a dar a mí como descodificadora la clave de por dónde tengo que hacer el protocolo para poder trabajar esa parte. Otra de los conflictos, otra de las estructuras que nos podemos encontrar, pues son mujeres que no paran de trabajar y trabajan y trabajan y trabajan y están constantemente trabajando. Eh, Hay un programa, y quizás inconsciente, que si se paran, se mueren. ujú, Entonces ahí entraríamos con unas memorias de frío muy, muy preocupantes, ¿no? Ese frío de la muerte, ese frío de esa mirada fría de unos padres. Y entonces, buscando el reconocimiento de ellos, tengo que demostrar haciendo, haciendo y haciendo sin ujú, escuchar a mi cuerpo. Otra de las estructuras, las del miedo. Miedo sobre todo al futuro. Eso nos va a dar un problema. Los miedos al futuro nos habla de un conflicto del sistema hormonal. Aquí muy atentas, sobre todo para el siguiente capítulo que trataremos sobre el tema de la premenopausia y la menopausia, porque si yo tengo ese miedo, en quién voy a convertirme cuando dejo, por ejemplo, de tener la menstruación? Eh, ¿Cómo va a cambiar mi cuerpo? Hay muchas leyendas urbanas sobre mm. que la mujer cuando deja de tener la menstruación, bueno, pues ya no tiene esa utilidad. Pero bueno, ya lo hablaremos. Otro spoiler que hago del siguiente capítulo. Bueno, pues mucho cuidado con el miedo al futuro, porque claro, tenemos que poner mucha atención en el presente, porque las decisiones del presente son las que nos van a atraer ese futuro. Y entonces, cuando aparece ese miedo al futuro, yo me encuentro mujeres que están sonriendo en terapia. Están siendo, me está contando algo muy dramático,
y me están sonriendo. Y entonces, claro, en su inconsciente, y quizás a lo mejor también en el transgeneracional, hubo un peligro de muerte. Entonces, si esas personas están sonriendo, es la manera de decir a la otra persona, tranquilo, que yo no te voy a atacar, que yo no supongo un peligro para ti. Entonces, están constantemente con esta sonrisa que en esencia está escondiendo un gran miedo. De hecho, este miedo al futuro nos podemos encontrar una disociación, es decir, que nos podemos encontrar ya problemas de anorexia, problemas de bulimia, eh, eh, estos trastornos de la alimentación son muy importantes trabajar porque hay ese miedo inconsciente al futuro y hay que trabajarlo, traerlas nuevamente al presente. Otra de las estructuras que nos encontramos por las que cogemos sobrepeso son las mujeres que se sienten culpables de todo, culpables de estar, de no estar, eh, muy pendientes de la mirada del otro. Mm, Entonces, si me ha mirado mal, es porque quizás yo he hecho algo que no tenía que haber hecho. Si aparece un sentimiento de estar culpable o sentirme culpable, que cuidado porque junto con el miedo, junto con el tema de la tiroides, que es el del tiempo, cuidado porque estos conflictos pueden hacer auténticos estragos en nuestro cuerpo. Vamos terminando con otra de las estructuras y es las mujeres que se sienten perdidas. ujú, Perdidas en el sentido de que a lo mejor pues han perdido a sus referentes, que no tienen ni a sus padres ni abuelos, y en esa búsqueda de referentes, el cuerpo va a retener aquí sobre todo mucha agua. Eh, Personas que a lo mejor en un mes pueden engordar 20 kilos y es agua, ujú. porque después del protocolo de descodificación, en una sola consulta, ¡bum!, Lo esos pierden. 20 kilos desaparece muy rápido. Entonces, cuando se coge tan rápido, generalmente en descodificación vemos que hay un conflicto con el agua, que hay un conflicto con los referentes, que hay un conflicto con los líquidos, que son las emociones, Ujú. con la liquidez, con el dinero. Luego veremos un ejemplo que me quedó grabado de lo impactante que fue. Y por último, lo que habíamos hablado al principio son mujeres que necesitan ser vistas. Ujú, Vistas para tener pareja, vistas en el clan familiar porque no las hacen caso, su palabra parece que no es escuchada, que hablan y parece que como que no hubieran hablado. De repente sienten que no son, dice, estoy aquí y es que es como que fuera invisible. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Cogen mucho peso para que las vean. Estoy aquí. ujú. Entonces, cuidado con este tipo de estructura en el que uno se siente que tiene que coger mucho espacio para que las puedan ver, para que las puedan escuchar, su familia, la pareja, para encontrar un trabajo también. ¿No? O para que cuando está en el círculo social, si tiene algo que decir, que la tengan en cuenta a esa persona. Así que, Qué así en una visión muy increíble, global. qué increíble nuestro cuerpo, las maneras que tiene de responder ante las diferentes situaciones que nos ocurren, ¿no? Y cómo esa lógica, ¿no? Que se comprende después cuando la entiendes, cuando tú nos explicas desde la descodificación lo que significa cada síntoma, ¿no? Ujú. Eso es. Vamos, si te parece, María, a ampliar un poquito más todas estas estructuras para entender un poquito y qué es lo que podemos hacer a todas las personas que nos están viendo, si tienen algún tipo de problema de sobrepeso. Vamos a darles, tanto tú, María, como yo, vamos a darles pequeñas píldoras, pequeñas perlas Ujú. que integrándolas a lo mejor podemos ayudarlas aquí en esta distancia. Claro, Bien, fantástico. vamos a ver que muchas veces estas estructuras que hemos visto podemos tener un poquito de cada una de ellas o de dos de ellas.
Entonces, bueno, así que lo que voy a decir y que tú, María, vas a complementar con todo lo que tú vas haciendo, pueden utilizarlo uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí y ver a través de sus, si les apetecen compartir, que si ponen en práctica todo esto que las vamos a decir, consiguen resultados. Y estaremos encantadas de leer sus comentarios a través de las redes sociales. Sí, sí, así es. Nos encanta que nos escriban y nos cuenten, ¿no? Sí, sí, nos gusta. Vale, la primera de las estructuras, vamos a ver que si hay estamos hablando del conflicto del frío. Es decir, son personas que pueden sentir en su entorno familiar ese frío real, ese frío emocional, que sus padres no atienden, no atienden vamos a decir, ese alimento emocional, ¿no? Cuando somos unas niñas, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos quieran, que nos amen, que nos escuchen, que atiendan nuestras necesidades y que sobre todo que nos sintamos acogidas. Entonces, si cuando somos niñas no tenemos esa calidez, pues aparece un conflicto con el frío, con un frío lógicamente emocional, Ujú, porque también puede haber un frío real. El frío real, porque a lo mejor alguno de nuestros ancestros ha fallecido congelado. Y es como que a través de este sobrepeso de estas personas, es como que están denunciando que hay alguien del clan que falleció o pasando mucho frío o congelado o que fue algo tremendamente dramático y ujú, que se vivió en silencio. Puede ser alguien que estuvo en una guerra, alguien que para sobrevivir se tuvo que esconder en un lugar muy frío y no podía salir de ese sitio. ujú. Entonces también podemos encontrarnos personas que cogen ese peso porque llevan esa memoria del transgeneracional, Y en de su este árbol caso familiar. tendrían frío real también, ¿no? O sea, ellos sentirían Mm, frío, ¿no? Ujú, sí, exacto. No, hay algunas personas que pueden tener frío en sus manos, que también he tenido muchos casos, o frío ujú, en los pies, y esas ujú, personas no tienen un conflicto de sobrepeso, pero hay otras personas que con esta misma situación, de repente el cuerpo va a ujú, hincharse ujú. para que si vuelve otra vez a repetirse esa situación dramática donde puede correr peligro mi vida por culpa de un frío físico, o de un frío emocional, mi cuerpo se va a hinchar. Bien, otro de los conflictos que nos vamos a encontrar es conforme a esa estructura de ser un pilar, de ser, ser resistente, ¿no? Tener esa resistencia porque soy el soporte. Bueno, María, espera, se me había olvidado que para las personas que tengan ese conflicto de frío, muy importante, que cumplan con un deseo, que es el de que ellas mismas se sientan protegidas. Y aquí, cuando decimos protegidas, si en un momento determinado sienten frío, que físicamente se pongan algo, una prenda que sea amorosa, que sea calentita, que les dé calor, porque el propio calor va a hacer que su cuerpo deje de tener esa situación de estrés. Y entonces, si el cuerpo se siente que está protegidito y calentito, va a parar esa memoria de frío. O sea, Y que si ellas ese frío mismas se den emocional, esa calidez que ese inconsciente siente que necesita, ¿no? eso es, eso es. Y también hay algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es sentirme protegida. Sabemos que venimos con ángeles de la guarda que Ujú, nos protegen. ujú. Bueno, pues es momento, si yo siento ese frío emocional, que sienta la protección de mis ángeles de la guarda. Está el arcángel Miguel también, que es el grandísimo protector. Pues le podemos invocar, tal cual así. Invoco al arcángel San Miguel, al arcángel Miguel. Así, con estas palabras tan sencillas. Y el arcángel va a venir.
y nos va a sentir, vamos a sentir una especie como de halo de protección. Ujú. Así que muy importante, bien con nos abrigamos con algo físico o bien con algo un poquito más espiritual. O bien Y añadiría, quizás, también podríamos hacer meditaciones de conectar con nuestro amor propio, ¿no? Con nuestro corazón y expandir el amor desde nuestro propio corazón, sentir que ese amor nos abraza, como decías tú, ¿no? Que esa capacidad infinita que tienes de dar amor a otros, pues te lo des a ti, ¿no? Hacer una pequeña meditación, cerrando los ojos y sintiendo que te estás nutriendo de tu propio amor. Eso también ayudaría a sentir esa calidez, ¿no? que es necesaria. mm, eso es, Y, María. y, bueno, así a nivel físico, que también podría ayudarnos, ¿no? A mí que me gusta a veces hablar de plantas o bueno, sí, ¿no? O cosas que pueden ayudarnos, pues por ejemplo el jengibre que da ese calor bueno, es una planta que podríamos tener muy presentes, ya sea en infusiones o a mí me gusta o bien un jengibre fresco o bien rallarlo o cortarlo a trocitos pequeñitos y ponerlo dentro de, bueno, de lo que comamos, ¿no? Y te da ese subidón de calor, ¿no? Cuando lo ingieres. También practicar Eso es. un tipo de respiración que se llama respiración de fuego, que, bueno, es una respiración que a veces en yoga la practicamos o en prácticas de pranayama, etcétera, ¿no? Y es una respiración que proporciona mucho calor, de hecho, de aquí viene el nombre, ¿no? Calor en el cuerpo. Es una respiración que nos fijamos solamente en soltar el aire. La inspiración la dejamos libre, solamente es hacer esa expiración potente, fuerte, que parte desde nuestro ombligo, ¿no? Como si desde el ombligo nos diésemos empuje, ¿no? Hiciésemos una fuerza hacia arriba para soltar el aire y que sea bastante rítmica, ¿no? Esa respiración también aporta mucho calor al cuerpo, ¿no? O sea que pueden ser maneras que pueden ayudarles un poquito a entrar en calor. Fantástico, eso es. Además está el picante, Ujú, la guindilla, que también, ujú, junto con ujú, el jengibre, ¿verdad, María? ujú. Sí, También de sí. repente nos puede introducir ese calor en el cuerpo. Eh, con ese calor en el cuerpo, bueno, pues la sensación de este primer conflicto con el frío lo podemos trabajar desde estas facetas os hemos propuesto María y yo. Siguiente, que ya había comenzado con el tema del ser un pilar en la familia, en la empresa, en su entorno comunitario. Bien, claro, ahí cuando tenemos que ser un pilar, el cuerpo entra en modo de resistir. Hay que resistir. Y cuando el inconsciente siente esa resistencia, va a hacer que se active de una manera demasiado excesiva el páncreas. Sabemos que el páncreas segrega insulina y glucagón. El glucagón es el que va a impedir que ese azúcar vaya a entrar del torrente sanguíneo a la célula. Si no entra, el cuerpo va a estar constantemente a lo mejor con la necesidad de querer comer, porque no hay un momento de saciedad. El glucagón está, que es precisamente que está muy activado, cuando está en armonía se produce, bueno, pues el glucagón permite que se circule ese azúcar en la sangre y la insulina va a permitir que entre dentro de la célula. Pero cuando se produce que estamos en momentos de mucho estrés, va a suceder que se produce una descompensación y entonces el glucagón está emitiendo señales de que no va a permitir, por culpa del estrés, permitir esa entrada del azúcar en sangre de las células. Va a haber una mayor necesidad de querer comer, de picar entre horas. Así que Ujú, cuidado con este ser un pilar porque nos puede dar, y además con el tema estaba mirando el tema de la diabetes,
Lo vimos en el capítulo 6, así que aquellas personas que quieran ver un poquito más sobre el tema de la diabetes, puede ir a ese capítulo donde estuvimos María y yo también dando esa información. Bien, siguiente. Habíamos hablado de las personas que nos sentíamos agredidas. Había puesto el ejemplo de ese hombro. Si me van a dar golpes en el hombro o en el estómago o en cualquier parte del cuerpo, el cuerpo lo que va a hacer es llevar células adiposas para protegerse. Em, claro, nos podemos encontrar aquí que varios conflictos, y aquí tengo aquí varios ejemplos en consulta que fueron, bueno, pues muy significativos y que ahí, viendo dónde estaba la raíz, el cuerpo de esta persona, de estas dos personas que atendí, vamos a, vamos a entender qué es lo que sucede cuando nos van a agredir. Bien, llegó una de las personas que tenía cartuchera. La cartuchera es esto que se nos forma de celulitis en una parte de la cadera, solamente en Ujú. una parte. En la otra no, en la otra estaba normal, pero en una de las zonas de la cadera presentaba una celulitis muy, muy pronunciada. Y entonces lo que sucedía, esta mujer, cuando hacemos el protocolo de descodificación, al llevarla al momento del origen del conflicto, que es tan importante, porque si Ujú. vamos al origen es mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasaba a esta mujer? Cuando vamos al origen, en todos los protocolos de descodificación, cuando vamos a ese programante, cuando vamos al origen de por qué el cuerpo actúa como actúa en este momento presente, al ir al origen, de repente el cuerpo entra en sanación y deja de presentar Mm. síntomas. Entonces, nosotros los descodificadores siempre, siempre queremos ir a ese momento programante, a ese momento que es el comienzo del conflicto. ¿Y qué es lo que le pasó a esta mujer? Pues cuando era una niña, tenía que ir a casa de los abuelos porque sus padres trabajaban y se ponía al lado había un sofá para ver la televisión. A un lado del sofá estaba el abuelo y al otro lado del sofá estaba la pared. Y el abuelo lo que hacía es que la Mm. tocaba. Mm. Entonces, esa parte de su cuerpo tendía a redondearse para protegerse de la agresión del abuelo. Entonces, es como que el cuerpo quiere alejar la mano del abuelo precisamente metiendo más células en esa parte del cuerpo. Wow, Recordemos que el inconsciente no es inteligente, es eficiente. Si yo quiero que el abuelo no me toque, le quiero apartar, por la biología, ¿qué es lo que va a hacer? qué Poner ahí hacer. capa, 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 para alejar la mano que todavía estaba ahí en ese inconsciente de esa mujer. Y otro de los casos de sobrepeso en un hombre, pero el sobrepeso solamente lo tenía en el vientre. Y era un hombre, pues se masturbaba de manera compulsiva. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en el protocolo fuimos a cuando él tenía 8 años y dormía, era la familia extensa donde estaba las habitaciones, no sé, donde estaban los padres, estaban los hermanos de los padres, los abuelos, y él tenía que dormir con su tía en una habitación que para poder salir de esa habitación tenía que atravesar la habitación de sus padres. Entonces, no quería despertar a los padres, se sentía como encajonado y su tía él le hacía tocamientos. Mm. Entonces, claro, generalmente la obesidad en el hombre en la zona del vientre, sobre todo esos vientres que cuelgan, es porque ha habido algún tipo de abuso sexual. En el caso de las mujeres, luego lo vamos a ver. Siguiente. Vamos a ir con el tema de la rabia. Habíamos hablado que esa rabia, esa ira contenida, Ujú. muchísimo cuidado porque va a implosionar dentro de nosotros, dentro de nosotras. O sea, es Y más una entonces, rabia hacia adentro, ¿no? No una rabia expresada, sino una rabia que se guarda en el interior. si se comparte esa rabia y a través de la descodificación vamos dónde está ese momento de rabia metida hacia Ujú. adentro, de ese enojo, de ese enfado tan Ujú. grande, que si se hubieran puesto palabras, el cuerpo no tendría por qué expresar. Y entonces, cuidado con la rabia. Y entonces aquí, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Bueno, pues hay una necesidad de liberarla. Cogemos un cojín, cogemos una almohada Mm.
y a tortazo, pam, pam, pam. ¿No? O sea, aquí tengo aquí un cojín a modo de ejemplo, le Ujú. coges y pones y le pegas y sacas, no te quedes con ella. Bueno, ¿cómo le voy a pegar con todo lo Oh. amoroso que me tengo? No, tú no. Que me gusta tenerla aquí en la A, espalda. a mí me gusta sugerir un ejercicio similar, no solo para la rabia, sino también para diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, sí, para la rabia va súper bien. Y en vez de pegar, es gritar. Es gritar con todas tus fuerzas, pero claro, si te pones el cojín, apagas un poco el grito. Sobre todo si vives rodeado de gente o en un piso, donde sea, ¿no? Pero gritar con mucha fuerza, pues sí ayuda, ¿no? A soltar esa rabia y parece que no. Y es un ejercicio que a veces recomiendo a personas que quieren pues calmar los pensamientos, etcétera, ¿no? Pues va muy bien, ayuda muchísimo. Primero Y, vaciarte de todo ese rum rum o de esa rabia o tal. Primero la vacías para después pues poder llegar a un estado de más paz a través de lo que sea, meditación o... Sí, sí. y también, si hay posibilidad de irse a un bosque cercano, a un Mm, jardín, claro. alejado un poco. Bueno, hay grupos de gente que se marchan a la naturaleza y se ponen a gritar lo más grande. Entonces, aprovechemos también, que eso también viene muy bien, pero lo que tú dices, María, es fantástico. Grito al cojín para no asustar a los vecinos. Está genial, me encanta. O incluso sobre la mano, ¿no? Si estás, por ejemplo, en la Ah, vale. oficina trabajando y hay un compañero que no puedes con él, vas al baño y te pones a hacer ese grito sordo, pero que ya sacas y ya no te... Esa rabia ya no te hace ese daño a ti misma, ¿no? O a ti mismo, sí. Sí, que es que esa rabia, cuidado, que nos puede estresar mucho y el estrés degrada el cuerpo. Mm, Cuidado con el estrés que degrada nuestros cuerpos. mm. Así que a liberarlo, con lo que sea, yendo al baño. Bien, otro de los conflictos que habíamos visto, por los que nuestro cuerpo va a tender a engordar, es si hay memorias de abandono, de ausencia o de carencia. Abandono por un padre, una madre que nos deja, que nos abandona. La ausencia porque ha habido una muerte. mm, Ujú. de repente ese familiar, ese padre, esa madre, esa persona que nos cuida ya deja este plano terrenal. O carencia, carencia que entraríamos también en esas memorias de frío que hemos hablado, ¿no? Carencia Mm. afectiva. Aquí, fíjate, tuve el caso de una mujer que tenía 30 kilos de sobrepeso Wow. y ya llevaba, sí, ya llevaba bastantes años, llevaba 10 años, que en esos 10 años había cogido estos 30 kilos. Y entonces, claro, yo le pregunto, ¿qué pasó hace 10 años? Bueno, pues en 10 años tuvo un aborto que no Vivido en contó a nadie. silencio. Mm, Si ese niño hubiera nacido, hubiera tenido a la fecha de la consulta 30 kilos de pesos. mm. Tendría 10 años, unos 30 kilos de peso. Es como que el cuerpo le estaba diciendo, has guardado algo en silencio y hay que ponerle voz. Tengo otro caso. Hay una mujer que llegó a pesar 98 kilos y se detuvo ahí. Y entonces yo le pedí que escribiera en un folio el 9 y el 8 y se lo coloqué enfrente de ella. Y entonces de repente me dice, mi mamá falleció con 98 kilos y yo he estado cuidándola hasta el momento del fallecimiento y la he hecho mucho de menos. Entonces su peso adquirió el momento en el que su madre, la edad en la que su madre marchó, se falleció. O sea, su madre Y había, perdón, es que me había liado ahora. Su madre murió a los sí, 98 años. No pesaba y ella noventa y empezó ocho kilos, sino que murió a los 98 años. Vale. 98 años. Y entonces esta mujer empezó a engordar, 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 y a los 98 kilos se estabilizó. Y no había manera ni que subiera ni que bajara. Y no sabía por qué, 98. Wow, Entonces cuando yo le increíble. pongo, cuando le pongo 9,8 me dice, oye, es curioso porque cuando las personas lo ven y son conscientes de que
precisamente echan tanto de menos a esa persona, a esa ausencia, que de repente el cuerpo lo está denunciando. Entonces, Wow, como no se puede hacer nada para que mamá vuelva, claro. pues el cuerpo lo denuncia. Y entonces, Mm, cuando lo denuncia y se siente escuchado, el cuerpo fue perdiendo, perdiendo, perdiendo peso. Entonces, es que es... mm, por lo tanto, aquí en este tipo de personas, cuando hay estas memorias de abandono, de ausencia, muy importante hacer los duelos. Hay que mm, ir a ese momento, hay que ver qué cosas quedaron por decir, qué cosas hiciste por esa persona que ha fallecido y quizás esa persona fallecida no lo supo. Tenemos que llegar a saber decir adiós. pues, Entonces es muy importante. muy, muy importantes los duelos, ¿no? Y antes que has comentado el caso del aborto, son muy importantes los duelos en los casos de abortos, ¿no? Yo sí que encuentro, o sea, en mis programas me encuentro con muchas mujeres que han tenido abortos, algunos voluntarios, algunos involuntarios, y siempre hago ceremonias con cada una de ellas para reconocer esos hijos que son hijos, no nacidos en el plano físico, pero que sí que son hijos, ¿no? Y hacer esa ceremonia de reconocimiento, de incluso de ponerle nombre, de, bueno, de ser conscientes, ¿no? De esa almita que, que llegó, ¿no? A ellos y hacer el duelo y hacer todas las fases que correspondan, ¿no? Correcto. Y inclusive poner nombre a ese niño que no Ujú. llegó a nacer. Mm, mm. Eso también es muy importante. Muy bien. Seguimos con el siguiente de los conflictos. Es el que habíamos hablado dentro de esas estructuras de mujeres que se miran al espejo y no les gusta nada, que aquí en descodificación le llamamos el conflicto de la silueta. Ajá. Es un rechazo hacia una parte del cuerpo y entonces cuidado porque si yo rechazo mis manos van a engordar. Si rechazo mis brazos van a coger otra Es, dimensión. Si rechazo... es curioso, ¿no? Que al rechazarlo aumente en vez de disminuir, ¿no? Aumenta. O sea, Sí, porque el inconsciente dice, ah, que no te gusta esa parte del cuerpo, pues voy a llevarte más células adiposas para ver si llevándote más células te gusta. Recuerda que el inconsciente, ujú. María, no es inteligente, es eficiente. Sí, Él está sí. escuchando que hay un conflicto. Que no se gusta el brazo derecho, pues vamos a llevar más células para ver si con más células le va a gustar el brazo derecho. Pero claro, nosotras nos vemos y decimos, pero si es que cada vez me veo que el brazo derecho lo tengo más ancho. Y entonces, y cuanto más, esto es algo que uno se retroalimenta. Cuanto más veces me rechazo, más el inconsciente envía células, más me veo peor y así esto es una rueda que no Ujú, para, que no para, que no para. Que no me gusta el culo, venga más culo. Que no me gustan mis caderas, ujú, venga más caderas. ujú. El inconsciente sigue enviando. Por lo tanto, ¿qué solución podemos dar a este tipo de mujeres? Bueno, pues reaprender a amarse, Mm, reaprender a aceptarse. Aquí tengo a mi querida maestra Luisa Hay, mm, que ya fallecida, que escribió muchos libros. El poder está dentro de ti, mm. gratitud. Bueno, pues hay una de las frases que es yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo, aquí y ahora. Repetirlo como que estuviéramos tomando una pastilla, pues una pastilla por la mañana, una pastilla por la tarde y una pastilla por la noche. Por Y la cuantas mañana más yo me veces amo. mejor, ¿no? Cuantas más veces lo Exacto. repitamos, muchísimo mejor. Y Sí, incluso practicar delante del espejo, ¿no? Y si antes podemos empezar. hacer algún tipo de ejercicio como este de conectar con el corazón, enviarle tu amor a esa parte del cuerpo, aunque al principio te cueste y la sientas desagradable, pero intentar hacerlo y con la práctica, claro, es un trabajo constante y es un gran compromiso con una misma o con uno mismo, ¿no? Sí, Pero sobre todo empezar por la mañana al menos una vez, decir esa frase delante del espejo, porque algo que nos puede resultar a ti y a mí, María, fáciles de decir delante del ujú, espejo, yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo, aquí y ahora, para traer la atención al presente,
Esto tan sencillo para muchas mujeres es todo un reto. Ujú, Por lo tanto, si una vez por la mañana, una vez a mediodía y una vez por la noche, antes de acostarse, fuerais capaces, estas mujeres que de repente no aceptan su cuerpo, empezasen a decirse esta frase tan poderosa, ujú, vais a ver cambios muy bonitos dentro de vuestro cuerpo. Si nos viéramos que fuéramos bebecitos, bebecitas, que le estamos diciendo a esa bebecita qué fea eres, qué gorda estás, no vales nada. Bueno, pues si aprendiéramos a vernos como que fuéramos esas bebecitas, esos bebecitos, seguro que no nos diríamos esas frases tan horribles. Seguro que poquito a poquito reaprender a amarnos sería la mejor inversión que podemos ujú, hacer ujú, en este tipo de conflictos. Muy bien, muchas de las personas que veo tienen el conflicto de la tiroides, es decir, hay un desarreglo a nivel tiroidal en el que precisamente vamos a tener un hipertiroidismo y van a ser mujeres muy delgaditas o un hipotiroidismo. Ese tiroides que trabajamos, bueno, que lo vimos en el capítulo 6. Déjame que lo confirme. Sí, en el capítulo 6. No, la tiroides la vimos en el capítulo 5. En la 6 fue la diabetes. Vale. Bueno, pues os remitimos al capítulo 5, si os apetece ver. Bien, aquí deciros que, así un pequeño resumen, cuidado con todo lo que tenemos que tragar, porque precisamente la tiroides la tenemos en la parte del cuello. Todo lo que nos genere impotencia y todo lo que nos genere un miedo, ese pedazo que tenemos que atrapar. Y ese pedazo me refiero a esa oportunidad de pareja, esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de estudio, ujú, porque va a producir, si lo vivimos en silencio, en soledad, va a producir un desarreglo de la tiroides. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Pues la necesidad de actuar segura, confiar, confía, que todo tiene su tiempo, que todo tiene su lugar. Respiremos, ¿m? Tal y como ha dicho María, conectemos con esa respiración tan poderosa y con esa fortaleza que hay dentro de nosotras. ¿M? Y estar en el presente, dejar de proyectarnos al futuro. Ese futuro, recordad, lo vamos a construir desde aquí, desde el presente. Otro de los conflictos, ese conflicto del miedo al futuro. Esos miedos que van a afectar a ese sistema hormonal. Y aquí me encontré, claro, con el tema de miedo al futuro, como va a tocar mucho ese sistema hormonal es el que va a regular, perdón, nuestro metabolismo. Y me encontré el caso de una mujer con una barriga completamente desmesurada. Bueno, pues su hijo tenía un trabajo muy peligroso y ujú, entonces tenía riesgo de una caída y un riesgo de morir. Y desde que comenzó ese trabajo, su madre no quería preocupar a su hijo, pero estaba muy preocupada. ¿Y dónde están los hijos cuando la mujer les concibe? En nuestra barriga. ujú, Esa barriga tan desmesurada, habíamos hablado antes de que en el caso de los hombres puede haber abusos sexuales, puede haber un conflicto de estar cuando somos niños con alguien que abusó sexualmente ujú, de ese niño o niña. Entonces, en el caso de los varones va a haber esas barrigas colgantes, pero en el caso de las mujeres, dentro de esas barrigas está la memoria de cuando los hijos estaban dentro. Cualquier preocupación por los hijos, cuidado. Bien sea porque mi hijo tenga un peligro en su trabajo y pueda correr muchos riesgos. Bien porque he querido tener un hijo y no he podido tenerlo. ujú, Eh, bien, tenía por aquí, dame un segundito, la obesidad en el abdomen. Bien porque la pareja nos quiera controlar, ujú, en el caso de las mujeres. Bien porque no quiero tener más hijos. Bueno, pues cuidado porque todos esos conflictos se claro. ponen precisamente en el abdomen. Entonces, ahí muchas mujeres donde engordan es en esa zona.
Bien, cuando estamos hablando de ese miedo, eh, volvemos nuevamente, como la solución a este tipo de personas es traerlas al presente. Y que si tienen algún miedo, que le pongan palabras. Si no se atreve a decírselo a su hijo, en este caso de esta mujer, bueno, pues que se lo cuente a alguien, que no lo viva en silencio, que Mm, cuando se vive en silencio es cuando el cuerpo lo va a expresar. que saque ese miedo, exacto. Eso es. Muy bien, pues ya vamos terminando y nos vamos a la parte de las controladoras. Ujú. Ay, con las controladoras, todas estas que queremos tenerlo todo bajo nuestro control, y como queremos tenerlo todo tan controlado, Hay que nuestro abarcar, cuerpo, ¿no? pues hay que marcar. Entonces, claro, este es el conflicto del tálamo, ¿no? Es el control, el que me están mirando, la mirada del otro es peligrosa. Es que de repente entramos aquí en una psicosis, pues un poquito peligrosa. Y entonces aquí yo lo que les digo es que tienen el derecho a desobedecer, a ser una rebelde, a que se atrevan a decir que no, a que si las miran, como si no las miran, puedan ser ellas mismas, libres, pero sobre todo a las que son muy controladoras, que un día, solamente un día, digan, hoy no voy a controlar nada. Es todo un reto, ya lo sé. Sí, sí, sí. La mujer Que está como decías acostumbrada a tú, controlar. es empezar y a lo mejor una mañana, ¿no? Empezar poco a poco. Vale, media mañana, media mañana. Ir Que no quieran, entrenándolo. exacto, ¿eh? Que no os preocupéis, que todo va a salir como tiene que salir, que nos rodeamos también de otras personas que también cada una de ellas tiene que asumir su parte de responsabilidad. Mm, Que si estamos aquí nosotras controlándolo todo, cuidado que también entramos con ese conflicto de ser un pilar. Y nos ponemos, vamos, pilaronas, pilaronas. Entonces, cuidado, 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 porque es que llega momentos que es imposible controlar. Y de hecho, hay, fíjate, en descodificación, muchos problemas de Parkinson son personas que han tenido control todo, mm, que han mm, querido controlar lo incontrolable, y entonces llega un momento que es que tanta tensión durante tanto tiempo, durante tantísimo tiempo, cuidado, porque de repente es que aparece ese temblor, porque es mm, inviable ujú. llegar a todo, Claro, abarcarlo todo. claro. Es imposible. Delegar, que no Ujú. pasa nada, deleguen estas personas y que sean un poquito rebeldes. Y en este conflicto del tálamo, muy importante el amor, que desarrollen un amor muy bonito, porque cuando uno está en el amor, no está en el control. Si yo amo, estoy confiando que todo lo que va sucediendo a mi alrededor esté perfecto. No hay que estar ahí al detalle, espérate, porque si yo no estoy, no lo va a hacer y luego va a pasar. Tranquilidad. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Respira. Y en el fondo es eso, ¿no? Lo contrario al miedo, es el amor. O sea que cuanto más lo practiquemos y más practiquemos el sentirnos desde ese amor y el vivir desde ese amor, pues más tranquilidad vamos a tener también, ¿no? O sea que hoy voy a Eso es. proponer, siempre hemos hablado, o sea, ya he propuesto muchísimas veces trabajar con el cuarzo rosa, que evidentemente cuando hablamos del amor nos ayuda muchísimo. Y también ayudará en todos esos casos, pero hoy quería proponer un mineral diferente, la aventurita verde. El color verde, de hecho, es el color del chakra corazón, ¿no? Entonces es un mineral que va a ayudarnos a conectar con el corazón y a calmar un poquito esa ansiedad emocional, ¿no? O sea que, bueno, conectar con ese mineral puede ayudarnos. Y también quería recomendar el cuarzo citrino, porque creo que en todos los casos que tú has comentado, es un mineral que nos ayuda a trabajar nuestra fuerza interna, nuestro poder interno, nuestra luz interna, ¿no? El plecho solar, a fortalecer nuestra voluntad y nuestra autoestima. Entonces, creo que tanto uno como otro pueden ayudarnos, ¿no? Pueden ayudarnos mucho. Y también tendríamos el onix negro, que es un cristal bueno, que proporciona esa sensación de protección y de arraigo a la vez, ¿no?
Con lo cual, bueno, puede ayudar a que no sea necesaria esa armadura física porque me ayuda el cristal a sentirme más arraigada y más protegida. Entonces, esos tres serían los que recomendaría para... Fantástico. Ujú. Mm, Fantástico, nos acompañamos de las gemas para ujú, también es fantásticas propuestas, María. Muchísimas gracias. ujú, Muy bien, ya vamos terminando con las dos últimas estructuras. Por un lado nos quedaba la de no tener referentes. ujú. Es muy importante porque el primer referente es, si os dais cuenta, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, es el líquido amniótico. Entonces, si yo siento que me falta un referente, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Absorber. Retener agua. ¿No? Y entonces de repente cojo peso muy rápido y eso es la señal de que lo que estoy cogiendo es líquido. Ujú, Ese líquido me va a llevar a estar cansada, fatigada, abatida, derrotada. Es la sensación de que además de coger peso mi cuerpo, aparece ese sentimiento de agotamiento. ujú, Entonces aquí tendríamos que ver em, si ha habido algún conflicto, como es el tema de los líquidos. Los líquidos, el inconsciente lo interpreta por varias vías. Por un lado, los líquidos son las emociones, ujú. los líquidos es la liquidez y este El gesto dinero. es el dinero. Ujú. Entonces apareció una mujer que de repente había engordado 40 kilos y entonces haciendo el protocolo de descodificación para ir al origen, vemos que empezó a engordar cuando una empresa familiar donde trabajaban padres, hermanos, tíos, se quema Mm, y los bomberos llegaron tarde. Ahí la liquidez desapareció. Tuvieron que partir de cero, fueron momentos muy complicados porque era ujú. todo el clan familiar, Claro. eran varias familias las afectadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo su cuerpo? Voy a retener agua por si vuelve otra vez a producirse un incendio, que se apague con el agua que yo tengo. Recordemos que el inconsciente no es inteligente, es eficiente. Pero no te lo pierdas, lo más gracioso, María, es que además su hijo, en esos años, adivina qué plaza sacó de funcionario. De Bombero. bombero. Claro. Su madre retenía líquido para tener el agua y su hijo se hizo bombero para que si hubiera algún incendio, le tenían ahí, vamos, dentro del plan. Esto fue muy significativo. Y claro, cuando vemos el origen, pues evidentemente ese peso lo fue perdiendo gradualmente porque ya no hacía falta retener por si se quemaba la empresa. Eso ya pertenecía al Al pasado. pasado. Y el último de los conflictos hemos visto a estas mujeres como que no las escuchan, ¿no? Ujú, Nadie las tiene en cuenta, ni las oye, ni las ven, y entonces van a engordar. ¿Qué es lo que aquí necesitaríamos? Pues todo esto que has comentado, María, esa piedra del citrino para ujú, empoderamiento. ujú, ¿M? Esto es muy importante, además me ha gustado muchísimo. Eh, Primero tenemos que reconocer la valía de esa persona. Quizás la primera persona que ha dejado de escucharse es ella misma. ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha estado atenta a los demás en lugar de ella misma. Y ya llega un momento que el inconsciente dice, eh, bueno, pues aunque hables, seguro que no te van a escuchar. Y es la profecía autocumplida que estudiamos Claro. en psicología. Entonces, esto es otra vez nuevamente la rueda que se alimenta. Entonces, esto cada vez va a peor. Es decir, ella misma ya dirá, va, si es que no me van a escuchar, va, si es que Ujú, ya, mm, mucho que les esté enseñando, no quieren verlo, por mucho que les esté compartiendo, es que rápidamente dejan de prestarme atención y prestan atención a la televisión o a una mosca. Bien, pues muy importante que empiecen a escucharse a sí mismas. Si les apetece hacer, que lo hagan. Si les apetece ir, que vayan. Si les apetece hablar, que hablen. Pero la primera persona que tiene que escucharse y conocerse es ella misma. Si ella misma se da prioridad,
créeme que los demás empezarán a hacer lo que mm, ella misma proyectando hacia adentro. Si yo me escucho, me escuchan. Si yo me atiendo, me atienden. Si yo me amo, me aman. Así que también sí. podemos aconsejar a estas mujeres esta maravillosa frase de yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo y yo me escucho, aquí y ahora, para traer nuevamente la atención al presente. Me encanta. Así es, ¿no? Fantástico, ¿no? Una fantástica manera de empezar a trabajar en ellas mismas, ¿no? Si yo me respeto, me respetan. Es que ah, siempre es así, ¿no? El empezar y a la vez eso, al comprenderlo, te da una sensación de como de más poder o de más empoderamiento, ¿no? No depende todo de fuera, sino que yo puedo hacer mucho, ¿no? Para que la situación cambie. No soy víctima de la situación, sino que actúo, ¿no? Y me responsabilizo y la cosa empieza a cambiar. O sea que, fantástico. He hecho, María, un conglomerado de las frases que más escucho en consulta, del tipo me rechazan, me siento solo y abandonado, no me han apoyado, a nadie le gusto, me tengo que proteger porque me hacen daño, me ha engañado, no valgo lo suficiente, no soy importante, me siento impotente, no puedo mostrarme débil, no quiero ser atractivo. Mm, Bien, pues todos estos nos les tenemos que reconvertir en, si me rechazan, me acepto. Me siento solo y abandonado, me siento acompañado. A nadie le gusto, yo me gusto. Me tengo que proteger, yo estoy me protegido. protejo. Eh, Me protejo. No valgo lo suficiente, valgo muchísimo. No soy importante, soy importante para mí. Me siento impotente. Cada día me siento más poderoso, más poderosa. ¿No puedo mostrarme débil? ¿O sí? ¿Por qué no? Precisamente en estos momentos de debilidad, puede venir alguien. Acepto mi debilidad o acepto mi vulnerabilidad, ¿no? Mm, Me encanta, acepto mi debilidad, me encanta. Porque precisamente somos fuertes porque en un momento determinado hemos sido débiles. claro. Entonces, aceptando esa debilidad, estamos también aceptando nuestra fortaleza. Fantástico, María. No quiero ser atractivo. Bueno, pues aquí tendríamos que ver por qué esa persona que dice no quiero ser atractivo, algo ha pasado en su infancia. A lo mejor era un niño o una niña muy bonita y de repente alguien abusó de esa confianza. Y entonces es importante trabajar ese dolor del pasado para que hoy en día, si eres atractivo, aceptar que siendo Ujú, atractivo me respetan, me respetan. Bien, y concluimos, si te parece, María, claro. cuando con estas obesidades que muchas personas me dicen, oye, ¿y qué significa esa obesidad en el vientre que hemos visto antes? Bueno, ¿qué sucede si la obesidad o ese sobrepeso lo podemos encontrar en las caderas o en los muslos? Bueno, pues en la cadera, ¿qué es lo que hay? Está nuestro aparato reproductor. Si yo me siento violada, violado, si me han violado, bueno, pues ahí voy a proteger esa parte. Y ahí los descodificadores vemos perfectamente cuál es el conflicto que se vivió en silencio y en soledad. A lo mejor también es que no quiero tener sexo y voy a redondear esa parte de mi cuerpo. Y por eso se pone en la cadera y en los muslos. Cuando la obesidad aparece en la cara, es porque no quiere sentirse atractiva esa persona o porque tiene mucho miedo al rechazo. Ujú, Si la obesidad está en los hombros, es porque uno es el pilar de esa familia. Tiene que llevar el peso del clan, el peso del trabajo, el peso de la familia, el peso de esa sociedad en la que y tiene que mostrarse fuerte y encima ganar. Y la obesidad infantil, que hoy en día se están dando muchísimos casos, mm, y con esto ya cierro, es porque a los niños se les obliga a comer cuando a lo mejor no quieren. Y mm, ahí están las mamás, quizás a lo mejor con memorias de hambruna, que fuerzan a los niños, pues si no te lo comes es para cenar. Y si no es para cenar, te lo pongo al desayuno siguiente. Bueno, quizás tendríamos que escuchar un poquito más porque no es necesaria hoy en día tanta comida. No pasa mm, nada porque una comida se salte. ¿Mm?
créeme que cuando se les obliga a los niños, bueno, pues eso hacemos más mal que bien. También cuando a lo mejor hay un conflicto emocional y los padres lo solucionan comiendo o en la misma Mm, mesa. ujú. Y esa tensión se come también. Cuidado. Y cuando el niño está triste y la madre o el padre le da algo para comer. Entonces, claro, estamos haciendo que los Sí. niños entiendan que el alimento es para dejar Sustituye o para dejar de sufrir, ¿no? O de tener tristeza o cualquier exacto, emoción. Mm, cualquier emoción. ¿Estás enfadado? Venga, toma, cómete esto. Venga, y estamos forzando al niño, mm. y claro, tanto forzar, pues mucho cuidado. Atendamos las partes emocionales de esos niños, que quizás hay otras maneras de una escucha activa, de estar a su lado, que a lo mejor no hay mucho momento para poder estar porque tenemos unas agendas muy complicadas, pero el poco tiempo que estemos, que sea de calidad, para que el niño, aunque sean 5 o 10 minutos, que los sientan como muy, muy, muy intensos. Así es. Bueno, como siempre, Eva, Y hasta aquí maravilloso. todo esto. Cuánta información que nos has compartido. ¡Wow! Es un Sí, capítulo mucha, para perdón, ver y ver, ¿no? Porque la verdad es sí, he compartido tenido, muchísima. sí, Has tenido tenía muchos muchas casos anotaciones. de eso, de Sí, este síntoma, ¿verdad? Mm. sí, muchísimos. Y entonces, claro, eran tan intensos, digo, voy a anotar porque es que si no, empiezo a mezclar y digo, voy a estructurarlos y necesitaba llevar ese orden para que espero que el mensaje haya sido claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, estamos aquí, María y yo, ponemos en contacto con nosotras y aclaramos lo que tengamos que aclarar. Lo he hecho con mucho cariño y he disfrutado mucho preparando este capítulo. Se nota tu cariño y se nota, bueno, esa generosidad con la que nos ofreces todo esto, ¿no? Y creo que el mensaje ha quedado muy claro. Aparte de el tener que expresar si soy consciente de lo que estoy reprimiendo, pues el enviarte ese amor a uno mismo, ¿no? A una misma, el pronunciar esas frases de aceptación, de respeto, de amor, bueno, depende de cada uno, ¿no? De lo que desee. Ujú. Pues nada, Y terminamos las el gemas. capítulo. ¿Perdón? Y las gemas que has Sí, aconsejado tú son maravillosas, así que tomar nota, las que gemas van a es ayudarnos, el jengibre en el caso del frío y bueno, estar en contacto con la respiración de fuego también, ¿no? O sea que sí, exacto. Y el podemos tener... grito, y el ¿Y el grito. grito? Así es, así es. Les hemos dado trabajo. Pero bueno, pues nada, feliz de este episodio porque seguro que sí, que habrá aportado luz, con muchas ganas del próximo episodio porque seguro que será fantástico. Yo también lo espero con mucha ansia y también voy a prepararlo con mucha ilusión. Y bueno, como siempre, muchas gracias a vosotros, a vosotras, por haber escuchado y por estar presentes aquí. Os pedimos que, bueno, que compartáis el vídeo con personas a las que sintáis que puede ayudarlos, que le deis like, que lo guardéis para que pueda llegar a más personas y que nos escribáis en comentarios. Sabéis que nos encanta. Este capítulo, como ha dicho Eva, fue una sugerencia de una de las mujeres, ¿no? Que nos pidió pues hablar de él. Entonces nos encanta que nos hagáis sugerencias, que nos comentéis cómo lo habéis visto, cómo lo habéis vivido y si alguna de las herramientas que hemos compartido os están siendo útiles o las estáis empezando a utilizar. Nos vemos pronto en el próximo capítulo. Un abrazo muy grande, un beso enorme. Chao.